Bienvenidos a Estilo Saludable, el programa donde nos mantenemos informados sobre los avances y tratamientos en el área de la salud junto a Carla Blanco. Hoy les presentaremos a nuestros expertos en sus respectivos campos. La doctora Lili Soto es una reconocida infectóloga con una amplia experiencia en el tratamiento y prevención del VIH-Sida. Nos hablará sobre el innovador tratamiento preventivo PrEP y cómo está impactando positivamente en la lucha contra esta enfermedad. El doctor Francisco Pernalete es un destacado urólogo y oncólogo que se especializa en el tratamiento de tumores en vejiga, riñón y próstata. Descubriremos las últimas novedades en la detección temprana y tratamiento de estos tipos de cáncer. La doctora Milángel Hidalgo es una experta oftalmóloga, su especialista en vitreo y retina. Nos adentraremos en el fascinante mundo de la salud ocular y conoceremos más sobre las afecciones que afectan estas delicadas áreas del ojo. El doctor Carlos Rodríguez nos presentará el revolucionario láser Cyber HO y cómo está siendo utilizado en el campo de la urología para tratar diferentes afecciones con precisión y eficacia. No te apartes de nuestra señal y disfruta de Estilo Saludable por Canal I. Amigos de Estilo Saludable, nos encontramos en este momento en el consultorio de la doctora Lili Soto, quien es médico infectólogo. Doctora, gracias por estar con nosotros en las pantallas de Estilo Saludable. Muchísimas gracias a ti, Carla, por la invitación. Hablaremos de un tema bastante controversial y que muy pocas personas hablan de él, y es acerca del PrEP, un tratamiento preventivo del VIH. Cuéntanos un poco acerca de este tratamiento, doctora. Bueno, el tratamiento, o lo que se le denomina PrEP, son múltiples tipos de tratamiento, ¿sí? En este caso, en Venezuela tenemos el tratamiento vía oral a través de pastillas, que básicamente lo que van a evitar es el contagio de VIH, ¿sí? No está indicado para las personas que ya tengan VIH como tal, porque ese tratamiento es para las personas, para que las personas puedan prevenirlo, no para tratar como tal el VIH. Entonces es una excelente oportunidad. Nosotros tenemos hoy en día 40 millones de personas que viven con VIH. Tenemos otras 40 millones de personas que han fallecido a causa de las enfermedades que producen el VIH, conocidas como SIDA, y yo creo que es el momento en el cual podemos implementar algo para prevenirlo. ¿Cuál es la importancia de implementar este tipo de tratamiento? La importancia es que la prevalencia, es decir, la cantidad de pacientes que vemos cada día es mayor. Podemos asegurarnos de que estas personas no sean pacientes, sino que sean personas que evitan una enfermedad o una infección. Vamos a hablar un poco más a profundidad acerca del PrEP, doctora. ¿Cuáles son los pacientes ideales? ¿A qué edad se puede empezar a implementar este tratamiento? Ok, fíjate, idealmente mayores de edad, ¿ok? Incluso hay programas a nivel mundial que están hablando de la utilización de la PrEP en adolescentes, ¿ok? Pero digamos que lo que se maneja a forma gruesa es mayores de edad, personas que tengan conducta de riesgo, trabajadores sexuales, personas que consuman drogas ilícitas, ya que existe algo, Carla, que es conocido como el change sex, personas que tienen relaciones sexuales después de drogarse o que mientras se drogan, pues en ese momento adquieren conductas de riesgo que luego de pasar estos efectos alucinógenos no van a recordar. Entonces yo creo que es esencial para este tipo de personas, pero como lo dijo una persona a quien admiro mucho, el PrEP probablemente sea para todos. Hay dos términos que me gustaría aclarar. Está PrEP, que es tratamiento preexposición, que sería iniciarlo antes de esas relaciones sexuales de riesgo. Y hay otro tratamiento que es conocido como PEP, se llama tratamiento post-exposición. Ese tratamiento post-exposición pertenece y está establecido por el ministerio. Por ejemplo, cuando hay una persona que sufre un abuso sexual y nosotros desconocemos evidentemente la fuente, nosotros podemos evitar la transmisibilidad de VIH con este medicamento. Así como cuando los médicos tenemos algún accidente laboral, nos protegemos con PEP. ¿Necesariamente tiene que haber sido después de una relación sexual o antes de una relación sexual que sea riesgosa? Bueno, hay que definir qué es riesgosa, ¿no? Yo creo que debemos establecer varias cosas, ¿no? Una relación sexual estable o que mantengamos relaciones sexuales estables tiene que ser una pareja, según OMS, y esta es una definición muy importante, con la persona que tengamos más de 36 meses de estabilidad y de exclusividad. Entonces, muchas personas tú vas a ver que entran en lo que se llama personas que practican sexo de riesgo. Porque muchas personas tienen menos de 3 años con sus parejas. Doctora, ¿cuáles son los efectos secundarios de este tratamiento? ¿Existe alguno? Sí, los efectos secundarios son muy pocos gracias a que
parte de estas drogas antirretrovirales han evolucionado mucho en el tiempo y cada vez son menos tóxicas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Si sufres de los riñones, pues probablemente el PrEP que tenemos ahorita disponible en el mercado no sería una elección para ti. Pero cuando hablamos de que sufras de los riñones, no son cálculos y esas cositas, sino cuando haya una alteración en la funcionalidad del riñón, ¿ok? Pacientes que estén en diálisis, por ejemplo. 2. El otro efecto adverso más frecuente es que a los pacientes les da mucha hambre, ¿ok? Les da mucha hambre, por lo cual yo generalmente cuando lo indico, les indico que lo tomen con la comida, ¿sí? Pero si no, van a sentir como un gran vacío en el estómago que es muy desagradable, es como esa hambre dolorosa, ¿sí? Vamos a describirlo como una hambre dolorosa. Puede haber mareos y puede haber náuseas o alteraciones gastrointestinales. Esos son los efectos adversos. Si lo vemos bien, los efectos adversos que tenga la persona pueden durar los primeros 7 a 10 días. Es decir, que luego el cuerpo se acostumbra al medicamento. Doctora, ¿cómo es el tratamiento? Hablaste de una pastilla, ¿se toma cada cuánto tiempo? ¿Se tiene que reforzar en cada ciertos meses o años? A ver, el tratamiento de PrEP con pastillas debe ser, hay dos formas de indicarlo, una es planificando las relaciones sexuales, pero particularmente yo no lo veo muy práctico. En el mundo de hoy, sobre todo cuando ya somos bastante adultos, es difícil planificar la vida sexual, es decir, es muy difícil decir a las 8 de la noche, ¿sabes? Claro. Entonces va a ser muy difícil como que hacerlo de esa manera. Si lo hacemos continuo, que es la toma del tratamiento todos los días, creo que es más factible y no tenemos que estar planificando tantas cositas. ¿Existe algún desafío en la actualidad acerca de este tratamiento? ¿Está enfrentando quizás, hay algún sector de la comunidad, del gremio médico que no esté de acuerdo con este tratamiento? Mira, no creo que no estén de acuerdo con el tratamiento. Yo creo que todos los que practicamos la medicina tenemos un objetivo fundamental y es prevenir y manejar enfermedades. Pero básicamente sí, hay muchísimos retos. El principal reto es la estigmatización. ¿Por qué? Me lo dicen los pacientes, doctora, voy a la farmacia y cuando vean que estoy comprando PrEP van a pensar miles de cosas de mí. Claro. ¿Ok? Lo vemos cuando los pacientes van y acuden e intentan practicar lo que llamamos sexo seguro, buscando comprar preservativos y todo el mundo lo mira. Claro. ¿No? Es como complicado. Entonces, claro que sí, el principal reto es la estigmatización, pero para que podamos acabar con ella, debemos empezar a nosotros a aceptar el hecho de que el VIH es una realidad y que la única forma de detenerlo es prevenirlo. Hablaste de la píldora, pero fuera de cámara me comentabas acerca de otros dispositivos, otros métodos. Coméntanos a todas las personas que se están viendo en Estilo Saludable en qué consisten estos. Bueno, hay inyectables, hay un inyectable que es cada 2 meses, ¿ok? Que no sé si recuerdas como que la contraposición o la analogía con mesillina o con alguno de estos anticonceptivos inyectables en donde el paciente se lo coloca mensual o trimensual. En este caso, Cabenuva, que es carbotegravirripilvirina, se pudiese colocar intramuscular cada 2 meses. Hay un tratamiento en investigación que se llama lenacapavir, que se pudiera colocar cada 6 meses y es inyectable. Y tenemos un dispositivo subdérmico no disponible actualmente en el país, pero que en el nombre de Dios eso promete. Y este dispositivo subdérmico con islatravir podría protegernos durante un año. ¿Tiene efectos diferentes en hombres y mujeres o es igual? No, ahorita estamos estudiando muchísimo, ¿verdad? Es básicamente mujeres trans o hombres trans por el uso de hormonas. Sabes que a veces el uso de hormonas no está bien manejado, es decir, lo manejan, no sé, hasta instructores de gimnasio y eso pudiera alterar un poquito lo que es la absorción o las interacciones medicamentosas. Pero básicamente no hay ninguna diferencia entre si eres hombre o eres mujer. ¿Qué recomendaciones y qué sugerencias nos da a todas estas personas que te están viendo acerca del PrEP? Bueno, primero que no estoy invitando a nadie a hacer nada. Solamente estoy invitando a la gente a prevenir y a protegerse. Porque tal vez esto es un problema que vemos muy alejado de nosotros. Pero ustedes tienen hijos, tienen familia, tienen primos, tienen sobrinos. Y la única forma de estar seguros es la prevención. Doctora, gracias por estar con nosotros el día de hoy, compartir estas palabras, esta entrevista que ha sido enriquecedora. Tus redes sociales y puntos de contacto. Mi Instagram, @doctora Lili Soto, y mi TikTok, doctora Lili Soto también. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Gracias a ti, Carla. Nuestras redes sociales, @estilo saludable piso canal, y vamos a realizar una pausa y ya volvemos con mucho más.
Amigos de Estilo Saludable, volvemos con mucho más y en esta oportunidad estoy en compañía del doctor Francisco Pernalete, urólogo y oncólogo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla, por la invitación a este programa Estilo Saludable y espero que sea de mucha información para todos tus oyentes. Doctor, hablaremos sobre los tumores urológicos. ¿En qué consisten? Bueno, los tumores urológicos consisten en una gran cantidad de neoplasias, o también conocido como cáncer, que abarcan todo el tracto urinario, riñón, uréter, vejiga, uretra, y donde dentro de este grupo existen los tres más frecuentes, que son el de próstata, el de vejiga y el de riñón, en donde obviamente dependiendo del sexo, dependiendo del grupo etario, habrá una mayor frecuencia o predisposición al desarrollo de este tipo de neoplasia. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes asociados a desarrollar este tipo de tumores? Bueno, dentro de los factores de riesgo existen factores que pueden ser modificables y no modificables. Me explico. En relación a los factores modificables, podemos mencionar varios. Entre ellos tenemos el tabaquismo, que es un factor de riesgo para el desarrollo tanto para cáncer de vejiga como cáncer de riñón. Existe lo que es las condiciones físicas, el peso ideal. ¿Por qué? Porque la obesidad está relacionada sobre todo relacionada en cáncer de próstata en los hombres, y también está relacionado la presencia de obesidad con el desarrollo de cáncer renal. Y también en relación a la alimentación, una alimentación saludable, baja en grasa, rico en fruta, va a disminuir el riesgo de desarrollar este tipo de neoplasia en estas tres que ya mencioné, porque estamos hablando de las tres más importantes, más comunes. Próstata, vejiga y riñón. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que pueden indicar que una persona está padeciendo de estos tumores? Bueno, vamos a ubicarlos en relación al tipo de cáncer o tipo de neoplasia. Vamos a hablar del cáncer de próstata. El cáncer de próstata obviamente ocurre en el sexo masculino y donde vamos a tener un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de próstata a partir de los 50 años y donde tenemos hasta un 60% de desarrollar cáncer de próstata en los hombres mayores a 60 años. Por lo tanto, siempre se invita a hacer esa pesquisa, ese tamizaje precoz en los hombres. Claro. Pero en etapas iniciales, en el cáncer de próstata, no da síntomas. Por eso es que el hombre cuando acude a la consulta siempre dice, doctor, pero es que yo no tengo ningún síntoma. En eso va a radicar el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo para tener una tasa de curación. Claro. En el caso de los otros cánceres, vamos a hablar del cáncer de vejiga, el síntoma más frecuente en el cual el paciente, porque aquí sí vamos a tener tanto hombres o mujeres, van a tener riesgo de desarrollar cáncer de vejiga, y la primera manifestación clínica es la presencia de sangre en la orina. Ya bien sea, puede ser una presencia de sangre macroscópica, que nosotros le llamamos hematuria macroscópica, o también presencia de sangre en la orina de manera microscópica al análisis del microscopio óptico. También tenemos otros síntomas asociados al cáncer de vejiga, como son síntomas urinarios bajos, como cistitis, disuria, tenemos vesical, y obviamente cuando la enfermedad avanza va a haber una serie de sintomatología asociada a esos órganos afectados. Y en cuanto al cáncer de riñón, la primera manifestación que va a presentar este tipo de paciente, que el cáncer de riñón puede ser también presentado entre hombres y en mujeres, es el dolor lumbar característico, y que también puede venir presentado por otros síntomas, pérdida de peso, fiebre. También el cáncer de riñón puede estar asociado la presencia de sangre en este tipo de pacientes. Doctor, ¿qué métodos de diagnóstico utilizas para descartar o investigar en tu paciente que tiene este tipo de tumor? Bueno, obviamente en el hombre, si hablamos de cáncer de próstata, nos basamos en tres elementos diagnósticos primordiales. Uno, el examen físico, el llamado y temido por parte de los hombres, pero que ya últimamente han estado muy abiertos, que es el examen digital rectal, o también llamado tacto rectal, que solamente
con 5 segundos de examinar la superficie de la próstata, podemos establecer una orientación diagnóstica. Nos basamos también realizando un examen de sangre que es el antígeno prostático y hoy en día nos apoyamos mucho en el estudio de imágenes, como lo es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que nos va a permitir o determinar el riesgo que pueda presentar este paciente de acuerdo a los valores del antígeno prostático, si hay una sospecha alta, moderada o baja de presencia o no de cáncer de próstata. En el caso de cáncer de vejiga, ahí nos apoyamos con bastante arsenal diagnóstico, como lo es, hacemos una cistoscopia. La cistoscopia es un estudio imagenológico que a través de una camarita, que hoy en día tenemos el cistoscopio flexible, que es menos molestoso, menos doloroso para el paciente, y nos va a permitir realizar ese diagnóstico de la presencia o no de lesión a nivel de la vejiga, ¿ok? Y también tenemos el estudio de imágenes, que en este caso es la urotomografía, que es el que nos va a permitir visualizar la anatomía renal, ureteral y vesical, sobre todo para determinar la presencia o no de una lesión en la vejiga. Y por último, en el cáncer renal nos basamos sobre todo en estudios de imágenes. Casi siempre la mitad de los casos que se diagnostican con cáncer de riñón es de manera incidental. Llamo de manera incidental que el paciente acudió a un centro de imágenes, le hicieron un ultrasonido abdominal y determinaron la presencia de una lesión. Pero para poder confirmar o corroborar mejor ese tamaño de esa lesión, la extensión de la lesión, utilizamos bien sea la urotomografía o la resonancia magnética. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento, doctor? Bueno, las opciones de tratamiento son diversas para cada tipo de cáncer. En el cáncer de próstata tenemos, en el caso que el paciente califique para un tratamiento quirúrgico, la cirugía, el gold estándar es la cirugía radical, que es la prostatectomía radical. Se puede realizar de distintas formas: cirugía abierta, cirugía laparoscópica o cirugía robótica. Y también podemos ofrecer al paciente, aquel paciente que no califique para tratamiento quirúrgico, tratamiento médico con la combinación de bloqueadores hormonales combinados con radioterapia, que podemos tener también altas tasas de curación. En el caso del cáncer de vejiga es multimodal el tratamiento, porque va a depender de la invasión de ese tumor de vejiga. Si son tumores superficiales, hacemos tratamiento intravesical, bien sea con inmunoterapia o quimioterapia. En aquellos pacientes con tumores avanzados o tumores con infiltración al músculo de la vejiga, a estos pacientes se le hace una cirugía radical. Y en el caso de riñón, el tratamiento, el gold estándar sigue siendo el tratamiento quirúrgico. Porque el cáncer renal no es susceptible a la quimioterapia. Por lo tanto, el paciente siempre se le va a dar el beneficio de la cirugía, y posteriormente, hoy en día existe la inmunoterapia, que nos va a ayudar a tratar las enfermedades metastásicas derivadas del cáncer renal. Si no es tratado a tiempo, ¿existe alguna complicación, doctor? Puede haber múltiples complicaciones. En el caso de cáncer de próstata, va a haber metástasis a los huesos, puede haber también obstrucción uretral, puede haber afectación renal. En el caso de cáncer de vejiga y en el cáncer renal también puede haber diseminación a otros órganos, huesos, pulmón, cerebro, y por lo tanto obviamente la expectativa de vida o la sobrevida de ese paciente va a ser mucho menor. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tus redes sociales y puntos de contacto para todas las personas que nos ven. Muchas gracias, Carla, por la invitación al programa. Espero que a todos tus escuchas les haya interesado y que repliquen esta información. Mis redes sociales en Instagram, Dr. Pancho Pernalete, mi número de contacto 0414-632-3131 y la consulta aquí en Clínica Atías. Amigos, nuestras redes sociales, @estilosaludable, canal I. Ya volvemos con mucho más. Amigos, volvemos con mucho más de Estilo Saludable y ya me encuentro en el consultorio de la doctora Milángel Hidalgo. Ella es oftalmólogo,
subespecialista en vitrio y retina. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Estilo Saludable. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hablaremos sobre el vitrio y la retina, su fuerte. Sí. ¿En qué consisten? El vitrio y la retina son dos estructuras que se encuentran en la parte interna del globo ocular y se consideran las 2/3 partes que la conforman y por tanto es una estructura muy importante. Generalmente los pacientes van al oftalmólogo y solamente cuando tienen algún problema que no mejora con lentes o después de una cirugía y no mejoran es que probablemente lo refieran a un especialista de retina y de vitrio. Ambas estructuras son sumamente importantes porque así como es importante la córnea, la esclera, todo lo que sería el segmento anterior, esto sería el segmento posterior del ojo y una vez que esta parte del segmento anterior está en buenas condiciones y el segmento posterior no está bien o tiene alguna patología, entonces el paciente de igual manera o ve borroso o no logra ver perfectamente bien con sus lentes o sencillamente pues puede tener alguna enfermedad degenerativa que no ha sido diagnosticada durante su adultez. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan el vitrio y la retina? Las más comunes son las enfermedades degenerativas y las enfermedades asociadas a hipertensión, diabetes, patologías hematológicas y pacientes que pueden tener procesos inflamatorios crónicos como uveitis. ¿Cómo se diagnostican, doctora, estas enfermedades? Lo primero es una evaluación clínica. Eso es sumamente importante porque hoy día hay mucha tendencia a realizar estudios oftalmológicos especializados de entrada cuando uno va a un oftalmólogo o por referencia de terceras personas. Entonces aquí lo ideal es primero la evaluación con su oftalmólogo y si ese oftalmólogo considera de que hay alguna sospecha de una patología en la retina, debe ser evaluada clínicamente por un retinólogo y el retinólogo decidir cuáles son los estudios complementarios, ya que el 80% de los diagnósticos en la retina se hacen con la evaluación clínica en el consultorio con un retinólogo. ¿Cómo serían entonces estos síntomas, doctora? Los síntomas van a depender de la enfermedad que presenta el paciente en la retina, pero lo más común que hay es que el paciente empiece a ver unas moscas volantes y estas moscas volantes empiecen a incrementar de número. Se llama miodisopsia desde el punto de vista médico, pero el paciente lo puede interpretar de muchas maneras. Hay personas que dicen que están viendo unas telas de araña, otras que ven como si fuera un animalito que se mueve, y estas van incrementando y algunas veces van acompañadas de luces centellantes o de molestias a la luz, y estos signos son más frecuentes en pacientes que tienen desprendimiento de retina. Entonces esta es una de las patologías de retina que puede pasarle en cualquier persona y que esto amerita una evaluación urgente por un retinólogo, ya que la resolución de un desprendimiento de retina es quirúrgico. Luego están las patologías crónicas como la hipertensión y la diabetes, que el paciente empieza a presentar visión borrosa, sobre todo cuando tiene crisis hipertensiva o cuando tiene hiperglicemias, y a veces se conforma con que esto es producto de la descompensación de su patología, pero que en realidad puede estar produciendo una enfermedad vascular crónica que si la diagnosticamos a tiempo, no solamente debemos tratar la crisis hipertensiva, la hiperglicemia, sino debemos también tratar la retina para evitar la ceguera, producto de los daños permanentes que puedan dejar estas enfermedades de base. Y estas enfermedades en la retina se llamarían retinopatías hipertensivas, que pueden conducir a una hemorragia, pueden conducir a un edema macular, y en el caso de la diabetes puede producir una enfermedad que se llama retinopatía diabética, que cuando esta se hace proliferativa conduce a hemorragias, a desprendimientos de retina, y lamentablemente la mayor parte terminan siendo quirúrgicos. Y el pronóstico visual es reservado por el daño vascular crónico en el tiempo que tiene. Entonces, si estos pacientes pueden consultar con su oftalmólogo y a su vez referirlo al retinólogo antes que haya unos cambios graves en su retina, creo que podemos hacer tratamientos preventivos que salvan la visión de estos pacientes. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento ante estas enfermedades que afectan el vitrio y la retina? Existen varios. La primera son tratamientos antiinflamatorios en el caso que estén asociados, por ejemplo, a uveitis.
En el caso de la retina y en el caso del vitrio en conjunto, cuando tenemos hemorragia, la mayor parte hay procedimientos mínimamente invasivos, como los antiangiogénicos, que producen una mejoría de la patología vascular como tal, que es la causa de la hemorragia. Y está el tratamiento con láser, en el caso de los pacientes con algún tipo de retinopatía proliferativa, que evita sangrados y desprendimiento de retina. Y estaría la parte quirúrgica, cuando tenemos inflamaciones y hemorragias que no ceden con tratamientos tópicos o mínimamente invasivos y que producen tracción de la retina. Entonces estos son quirúrgicos. Y está el desprendimiento de retina, que en la mayor parte de los casos sin duda es quirúrgico. Y el procedimiento que se hace es hoy día bastante exitoso. A eso quería llegar. ¿Cómo es el procedimiento cuando es netamente quirúrgico? El procedimiento que se realiza en general es vitrectomía, y la vía que se hace es vía pars plana. Eso es un procedimiento que se hace con unas cánulas muy pequeñas, y realmente hoy día la recuperación es muy rápida. El procedimiento es bastante noble, porque permite invadir la retina por unos puertos muy pequeños. Son equipos bastante sofisticados, pero que dan un pronóstico visual muy bueno cuando se hace rápidamente, y acorta el tiempo quirúrgico, que eso también ayuda a la recuperación del paciente. Entonces, los pacientes que no mejoran con tratamiento médico o mínimamente invasivo, sin duda ameritan una cirugía llamada vitrectomía. Existen diferentes, no tipos de vitrectomía, pero sí equipos con los cuales se puede realizar la vitrectomía. ¿Y existen diferentes patrones al momento de escoger a los pacientes? ¿Todos son candidatos para ello? No, hay pacientes que en primer lugar se tienen que compensar sistémicamente. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, hipertensos, antes de proceder a una cirugía de retina debemos primero hacer una compensación metabólica con sus médicos tratantes, internistas, endocrinólogos, nefrólogos. Estos pacientes requieren una atención multidisciplinaria, y una vez que el paciente está estable desde el punto de vista metabólico, es que podemos considerar la cirugía para que ésta tenga el mayor éxito, puesto que todas las cirugías en cierta manera pues pueden producir algún grado de inflamación, y si estamos haciendo una cirugía en un paciente inflamado, el pronóstico puede ser más complicado. Doctora, vamos a hablar en cuanto a la nutrición y lo importante que esta es en nuestra vida, pero me lo va a decir a la vuelta. Amigos, vamos a realizar una pausa, ya seguimos con mucho más de Estilo Saludable. Estamos de vuelta con más información en Estilo Saludable y sigo en compañía de la doctora Milángel Hidalgo, oftalmólogo, subespecialista en vitrio y retina, y de eso pues, específicamente estamos hablando. Dejamos en el bloque anterior, doctora, una pregunta al aire, y es que si la nutrición tiene algo que ver en cuanto a la salud del vitrio y la retina. Sí, de una forma indirecta, pero a la final es sumamente importante, sobre todo en las patologías degenerativas y en las patologías sistémicas. En las agudas, como serían los desprendimientos, los traumatismos de la retina, no. Pero en estos dos primeros renglones sí. En el caso de la degenerativa, las enfermedades degenerativas en la retina, sobre todo la degeneración macular relacionada con la edad, se ha asociado a una dieta baja en antioxidantes, y tiene que ver con pacientes con hábitos tabáquicos, pacientes que no realizan ejercicio, que tienen patologías asociadas y que tienen que ver con una mala alimentación. Entonces existen medicamentos que son suplementos que ayudan, pero que realmente lo más importante es una dieta rica en betacaroteno, en antioxidantes, en vitamina C, en algunos oligoelementos, y por supuesto asociarlo a un ejercicio moderado acorde a cualquier patología de base o cualquier limitación que tenga esta persona. En el caso de las metabólicas, no existe tratamiento médico ni medicamentoso que funcione si tú no cambias tu estilo de vida. Es decir, los pacientes hipertensos que siguen teniendo dietas hipersódicas, pues siempre tienen que tener múltiples medicamentos y terminan teniendo complicaciones. Entonces hay que leer todo lo que se consume. En este país todavía no tenemos una normativa para que los alimentos digan si son altos en sodio o no, y pensamos que hay alimentos
que están procesados y que no son ricos en sodio, pero la mayor parte son ricos en sodio. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. En el caso del diabético es sumamente importante entender que debe cambiar sus hábitos de alimentación y debe tener una dieta balanceada, que no es totalmente restrictiva calórica, es que va a depender de la edad que tenga el paciente, del nivel de insulina que tenga el paciente, del tipo de diabetes, y que debe ser manejado por una nutricionista para iniciar un estilo de vida más saludable en cuanto a la alimentación, y eso va a permitir una menor demanda de medicamentos. Yo creo que hay que considerar que los medicamentos también tienen efectos adversos, entonces pretendemos resolver los problemas como la diabetes, la hipertensión solamente con medicamentos. Entonces yo sugeriría una vida más saludable basada en una alimentación más acorde con la patología de base, y eso a la final va a traducirse en menos riesgo de cualquier enfermedad sistémica. Y recordemos que el ojo es un órgano del cuerpo, entonces si yo tengo un riñón enfermo, si yo tengo un hígado enfermo, si yo tengo un pulmón enfermo, de una forma indirecta o no, sí puede afectar el ojo. Doctora, ¿existen factores de riesgos específicos que predisponen a tener problemas en el vitrio y la retina? Factores específicos, fundamentalmente procesos inflamatorios como las enfermedades reumatoideas dan un mayor riesgo de procesos inflamatorios del vitrio, eso se llama uveitis. En el caso de los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos da más riesgo de enfermedad vascular retinal. Y en el caso de la degeneración tiene que ver un poco con la herencia que tenemos. Entonces hay pacientes cuyos padres, abuelos han sufrido degeneraciones ya después de los 60 años y pues no acuden al retinólogo, no tienen el diagnóstico y a veces no saben por qué estas personas quedaron ciegas, y si acudimos precozmente podemos tratarlas a tiempo y muchas veces podemos mantener una mejor visión que la que podemos llegar a tener porque ya está cicatrizado el proceso. Importante eso que acabas de decir. ¿Cuál es la importancia entonces de hacer un diagnóstico temprano en cuanto a estas enfermedades del vitrio y la retina? Es no solamente acudir al oftalmólogo de forma regular, es decir, todas las personas deberíamos tener 2 o 3 evaluaciones de un oftalmólogo en general en toda nuestra vida, pero si tenemos alguna visión borrosa pese a la corrección óptica, es decir, al uso de lentes, o sencillamente vamos al oftalmólogo y sospecha de algo en la retina, acudir inmediatamente al retinólogo. Los signos de alarma para que un paciente vaya directamente al retinólogo es que tenga un traumatismo directo en el ojo que pueda involucrar la retina, que empiece a ver esas moscas volantes de forma súbita, es decir, un día amanece el paciente y empieza a ver unas moscas volantes y no las tenía el día anterior. Además puede ver una luz centellante o la luz puede molestar, debe acudir a un retinólogo lo más rápido que esta persona pueda. Afortunadamente estamos en un país donde hay muchos retinólogos y eso debo celebrarlo porque yo creo que ha sido parte de la mejoría en el área de salud que tenemos. Tenemos un país con muchos retinólogos, no solo en Caracas sino en el interior, entonces eso hay que aprovecharlo. También hay que considerar que si un paciente es diabético o hipertenso, debería acudir a una consulta con el retinólogo dentro de los primeros 5 años del diagnóstico de diabetes o de hipertensión, tenga o no tenga síntomas asociados, para que tenga una evaluación de su retina desde el punto de vista vascular y ayudar a su médico tratante con respecto al tratamiento sistémico. Doctora, ¿la tecnología cómo ha sido provechosa en cuanto a esta especialidad? La tecnología nos ayuda muchísimo a demostrarle a los pacientes las patologías que tienen antes de que queden ciegos. Entonces, yo considero que eso ha sido un avance extremadamente bueno en este siglo, porque tenemos tomografía óptica coherente en la retina, que es un estudio no invasivo. Es muy rápido el tiempo que se invierte en hacer este estudio, pero sobre todo los resultados son maravillosos. Está la fluorangiografía, que permite ver la parte vascular, y tenemos afortunadamente también procedimientos mínimamente invasivos. Entonces yo creo que la tecnología ha venido a ayudarnos a los retinólogos a que hagamos diagnóstico precoz, tratamientos rápidos y demostrarle al paciente
la patología que tiene está sangrando antes de que este paciente quede ciego. Entonces, estos estudios son importantes hoy día para evitar una ceguera en un paciente que está con una patología de base, como el caso de los diabéticos o de los hipertensos, que aparentemente se siente bien aunque no ve perfecto, pero que podemos demostrarle que hay una hemorragia, que hay una inflamación, que hay unos vasos alterados, y que si los tratamos antes de que estos empeoren o se complique más, el paciente puede ganar visión. Entonces es maravilloso el tema de los estudios hoy día. Doctora, para finalizar, uno de los mitos más comunes que existen en nuestra sociedad es de las personas que tenemos ojos claros y los que no. ¿Tiene algún factor el tener los ojos claros a desarrollar este tipo de patologías o no tiene absolutamente nada que ver? A mí me encantan los ojos claros, pero te cuento que no tienen nada que ver. Okay. Realmente no hay ninguna patología realmente que esté más relacionada a tener un iris de color claro, llámese azulado, verdoso, grisáceo, que los que son marrones o negros. Sin embargo, existen algunas patologías que están asociadas a la pigmentación, como por ejemplo el glaucoma pigmentario, que es mucho más frecuente en iris oscuros, pero no es que sea una predisposición tener un iris oscuro, porque si no, pues hubiesen muchos pacientes con glaucoma con iris marrones como los míos, y afortunadamente no es así. Doctora, muchísimas gracias por recibir a todo nuestro equipo aquí a tu consultorio, por abrirnos las puertas. Tus redes sociales y puntos de contacto. Mira, doctora hidalgo.retina @gmail.com es mi correo. Y en el caso de mi Instagram es exactamente igual, y pues aquí en el urológico estamos completamente dispuestos a evaluar a nuestros pacientes que quieran solamente incluso saber si su retina está en buenas condiciones, y hago un llamado a los pacientes diabéticos, hipertensos, que no tienen por qué quedar ciegos si acuden precozmente, y sobre todo que después de los 60 años toda persona debe tener una evaluación de un retinólogo para descartar cualquier patología degenerativa y para evitar alguna patología que pueda ser tratada a tiempo. Que la mejor medicina es la preventiva. Sin duda alguna, esa es la mejor. Nuestras redes sociales, amigos, @estilosaludable_piso, canal, y vamos a realizar una pausa y ya volvemos con mucho más. Amigos, volvemos con mucha más información de Estilo Saludable. En esta oportunidad me encuentro con el doctor Carlos Rodríguez, quien es urólogo, y nos va a hablar acerca de este láser de alta tecnología que tienen disponible acá en el Urológico San Román. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos muy contentos en el Urológico San Román de adquirir esta tecnología que es nueva en Venezuela. Es un láser de Holmium de alta potencia que tiene unos efectos especiales. El más comentado es uno que se llama Virtual Basket, que es la posibilidad de generar unas burbujas con la energía del láser que diseca tejido, y eso está diseñado para poder hacer un procedimiento que es la enucleación endoscópica de la próstata, que es un procedimiento idóneo porque se hace por vía endoscópica sin usar ninguna incisión y sin ningún dolor postoperatorio para el paciente. Esto es la mejor tecnología para tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna. No es para cáncer de próstata, sino para ese cuadro común que tienen los hombres después de los 55 años de crecimiento de la próstata y dificultad para orinar por ese crecimiento de la próstata. La técnica de HoLEP, que se llama así en inglés, que es la enucleación endoscópica con láser de Holmium, permite enuclear completamente el adenoma prostático, que es la porción obstructiva de la próstata, no dejando nada obstructivo remanente, por vía endoscópica con una hemostasia prácticamente perfecta. Podemos usarlo incluso en pacientes con anticoagulación farmacológica, y no tiene limitaciones con respecto al volumen de la próstata. Hasta ahora lo que había disponible es el procedimiento clásico de resección transuretral de próstata, que es endoscópico también, pero requiere mucho tiempo quirúrgico y tiene limitaciones con respecto al volumen. Entonces, las personas que tienen volúmenes de próstata por encima de 100 cc generalmente iban a procedimientos más invasivos, abiertos, o de cirugía laparoscópica o incluso robótica, que hoy en día pueden ser tratados perfectamente por vía endoscópica con esta técnica y este láser de 100 vatios. ¿Cuánta es la eficacia y la precisión que tiene este láser? Bueno, se usa con una torre de endoscopia que nos permite conectar la cámara al endoscopio y tener una gran magnificación. El láser genera pulsos con esta función de Virtual Basket, que genera dos burbujas
que al final de la fibra de vidrio que emite la energía láser y bajo visión directa con el endoscopio nos permite disecar el adenoma del resto de la cápsula de la próstata para poder retirar completamente el adenoma, como se hace en cirugía abierta o laparoscópica o robótica, completamente en la vejiga, y después introducir a través de otro endoscopio un morcelador, que es un dispositivo que aspira y fragmenta el adenoma en pequeños fragmentos. O sea, tiene la ventaja además de que ofrece una biopsia que nos va a permitir saber las características del tejido y el volumen, etcétera, lo cual es muy beneficioso para el paciente. En otras tecnologías de láser anteriores se vaporizaba el tejido y no quedaba ningún material para biopsia. En la cirugía tradicional de resección transuretral y en la adenomectomía abierta o laparoscópica se obtiene el tejido completo. Aquí se obtienen fragmentos muy pequeños, pero que es perfectamente estudiable. Son buenos, les sirve para la biopsia. Doctor, ¿cuál es la diferencia de este láser con otras tecnologías que tienen acá? Aquí tenemos otro láser de Holmium de 20 vatios, que es excelente para manejar cálculos, pero este es mucho mejor. Entonces, no solamente nos sirve para el HOLEP o enucleación endoscópica de la próstata, sino también para el manejo de la litotricia a través de diferentes endoscopios. Y es mucho más eficaz pulverizando cálculos y haciéndolos en fragmentos muy pequeños para poder retirarlos del paciente. Y bueno, es una forma de mejorar las potencialidades de endurología en el urológico San Román. Doctor, ¿todos los pacientes son candidatos para...? Todos los pacientes que tienen hiperplasia prostática, que ya no responde a tratamiento médico o que tienen complicaciones asociadas a la misma hiperplasia, como por ejemplo retención de orina, que implica poner una sonda, pacientes que empiezan a tener, a pesar de tener el tratamiento médico, sangrados, infecciones, desarrollan cálculos en la vejiga o tienen trastornos ya de falla renal, todos tienen indicación quirúrgica. Entonces, el mejor tratamiento endoscópico para hiperplasia prostática es a través de esta tecnología que aparece en las guías ya oficiales de la Asociación Americana de Urología y de la Asociación Europea de Urología como primera opción en próstatas de menos de 80 gramos y de más de 80 gramos. Entonces, en una sola tecnología podemos ofrecerle a todo el paciente con hiperplasia prostática. Habló también de los cálculos. Sí. En la extracción de cálculos también tiene una eficacia... Bueno, es superior al láser de 20 vatios, sin duda, pero se usan energías mucho menores para fragmentar cálculos. Ten la idea que, por ejemplo, el láser normal de 20 vatios se usa con 15 vatios de poder. Aquí se usarán 25 vatios de poder, pero nunca los 80 o 100 vatios que se pueden usar para la enucleación endoscópica de la próstata. ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener el paciente en el preoperatorio y en el postoperatorio? En el preoperatorio, básicamente cumplir todos los requisitos naturales para cualquier cirugía, que es completar una evaluación preoperatoria con un laboratorio, una radiografía de tórax y completar los estudios respectivos a la hiperplasia prostática. Siempre se determina por antígeno prostático, tacto y a veces resonancia si hay un riesgo considerable de que haya cáncer de próstata. Y los pacientes que tienen ese riesgo van a una biopsia preliminar a cualquier procedimiento. Cuando se descarta el cáncer de próstata es que se le ofrece este procedimiento, porque este procedimiento no es para cáncer de próstata. ¿Existe alguna contraindicación, doctor? Básicamente ninguna. Incluso como no usa energía eléctrica, se puede operar pacientes con marcapasos, dispositivos eléctricos para el corazón, porque no usa corriente eléctrica. ¿Cómo ha avanzado la tecnología, doctor? Sí, en cuanto a estos aparatos que hoy en día les facilitan a ustedes. Nos dan las herramientas para cada vez optar por lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva. Dentro de la cirugía mínimamente invasiva, lo ideal es lo que hacemos con la técnica de HOLEP o la endurología, que se llama cirugía a través de los orificios naturales. Los orificios naturales, por ejemplo, la boca, la uretra en este caso, el tubo digestivo a través del ano, en el caso de otorrino a través de los oídos, del conducto auditivo externo. Podemos hacer los médicos hoy en día muchos procedimientos sin tener que abrir la piel, sin tener que abrir incisiones, etc. Esto es un buen ejemplo de eso.
al ser mínimamente invasiva estas cirugías, ¿cómo es la recuperación de los Bueno, pacientes? generalmente la hospitalización es de 1 o 2 días dependiendo si el paciente se va con sonda o sin sonda. Ok. Pero generalmente solo requiere unas horas de lavado vesical después de la enucleación prostática del JOLEP y luego el paciente, verificado que todo está bien, pudiera egresar al día siguiente con sonda o mantenerse hospitalizado 2 días y ya egresar sin sonda a las 48 horas. En un solo procedimiento se puede resolver todo el problema. Todos los problemas de hiperplasia prostática benigna. Sí. Doctor, muchísimas A gracias la por orden. estar con nosotros Un el día de placer. hoy. ¿Sus redes sociales y puntos de contacto? Doctor Carlos Rodríguez M. Y bueno, trabajo aquí en el Urológico San Román. Amigos, con el doctor Carlos llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Gracias por la sintonía. Recuerden nuestras redes sociales, @estilo saludable piso canal y mi cuenta personal, @Carlita Blanco. Y como siempre les digo, los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana, acá en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.